ahora nosotros vamos a hablar bajo el tema, bajo cobertura. Y es tan maravilloso saber que de las canciones que se interpretaron aquí, yo solamente solicité una. ¿Usted puede creer? Yo dije, Anabel, Anita, esa canción que tú interpretaste el domingo, repítela, manita, que está powerful. Pero los demás ministros, pues, realmente van todo alineado a lo que vamos a ministrar en esta noche. Pero cuando hablamos de bajo cobertura, mira lo que yo tengo aquí. La cobertura es un concepto que se refiere a la protección o resguardo que se proporciona a algo o a alguien contra posibles riesgos, daños o peligros. Lo podemos ver en diferentes contextos. Amén. Ahora, usted quizá ha tenido la experiencia que ha tenido un choque. Y usted dice, wow, me conviene hablar con este hombre porque mi seguro no me cubre tanto. O me conviene evitar que llegue la policía para que el seguro no me suba. Hay coberturas que realmente no llegan al tope que usted espera que llegue. Pero cuando hablamos de cobertura, fácilmente si le pregunto, usted me va a decir: mi cobertura es techo, cueva. Y sí, claro que sí. Hay diferentes tipos de cobertura. Ahora, lo maravilloso de la cobertura es que la cobertura no es algo que lo elija usted. Usted elige la cobertura. Ahora mismo estamos a techo descubierto. Si algún aguacero, ¿quién se moja? Pero yo quiero que entren conmigo aquellos que no se quieren mojar. No, la iglesia entera no, unos cuantos. Entren conmigo, entren aquí. Venga aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias a él. ¿Y qué pasó con los que no llegaron a tiempo? Entonces la cobertura no sale por usted. Usted llega a la cobertura. La cobertura no está esperando y que déjame salir a buscar. No, usted tiene que estar en la cobertura. Ahora hay un problema. Hay cobertura que es parcial, temporal y total. El que está en la cobertura parcial o temporal tiene problema, porque cuando caiga el problema le va a topar alguito. No quiere decir eso que no hay gente de Dios con cobertura total que el problema no le llegue, porque está Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero, gracias mis amadas. Ahora chequen esto. Nuestra hermana Betania usó el texto que yo iba a utilizar, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué va a pasar? Y diré yo a Jehová, castillo. Aleluya. La cuestión es habitar. Si no habitas debajo de la cobertura, cualquier cosa se te puede pegar. Dios está esperando que habitemos bajo su cobertura. Diga conmigo, 3 coberturas. Y comenzamos. La primera cobertura que le quiero hablar a usted en esta noche es la cobertura del Señor. Donde usted va a buscar refugio, donde usted va y se escuda. Nosotros podemos verlo claro, donde el salmista dijo en el Salmo 23, versículos 3 y 4, que Dios no va a dar tus pies al resbaladero. Dios no te va a meter en problemas, porque Dios no anda buscando meterte en problemas. Dios anda buscando sacarte del problema. Pero debe estar ¿qué? Cubierto. Cuando no hay cobertura de Dios, hay problema. En el libro de Éxodo, su capítulo 13, verso 20, cita de la siguiente manera: entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Itán, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba la luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El versículo que más me impactó fue el 22, porque dice así: el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Le pasó un problema. No fue que Dios te quitó la columna de nube. No fue que Dios se movió. Cuando hablamos de estar debajo de la columna, de la nube, estamos hablando debajo de la Shekinah.
bajo de la unción. Cuando caminamos bajo esa nube, Dios nos está protegiendo. Dios sacó al pueblo de Israel que estaba en cautiverio en Egipto, pero no los tiró a su merced. Dios les dio, Dios les protegió, Dios les guardó. Dios no espera que nosotros nos salgamos de la nube. Dios no espera que nosotros nos movamos de la nube. Dios espera que nosotros podamos habitar. Hermanos, habitar no es fácil. No es fácil usted querer habitar y no poder habitar. A veces hay un deseo en nuestro corazón de querer agradar a Dios, pero esta carne no nos deja. Nos busca la forma de evitarnos el que habitemos bajo esa nube. Busca la forma de dañarnos. En el libro de Génesis, capítulo 37, conocemos a José, que tenía un bendito flow. Hermano, tenía una túnica de colores, mira, preciosa. Hermano, la que él tenía despertaba la envidia de sus hermanos, pero le cambiaron el flow. En buen dominicano se la ripiaron. ¿Sabe lo que es ripiar? Deflecar, romper en trozos. Y cuando le rompieron la túnica, no bastó. Le echaron sangre. ¿Sabe para qué? Para dar una noticia de que él había muerto cuando él estaba vivo. Pero lo que pasa es que no se dieron cuenta que ellos lo cubrieron con sangre de cabrito. Y cuando te cubren con esa sangre, no hay mal que te puedan hacer. Porque tú fuiste cubierto con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Que se van a levantar, sí se van a levantar. Que va a haber problemas, sí va a haber problemas. Pero si está cubierto, aleluya, vas a entender que en todos los procesos que estuvo José, Dios estuvo con él. Y si Dios estuvo con José, también está contigo. No obstante, podemos darnos cuenta que en el libro de Éxodo, su capítulo 33, en el verso 12 en adelante, Moisés le dijo al Señor: tú me dijiste que me moviera de este lugar. Tú me dijiste que me moviera, pero hay una preocupación en mí. Yo no me quiero mover si tu presencia no va conmigo. Mire, es bonito cantarlo, es bonito decirlo, pero cuando usted y yo hemos experimentado la cobertura de Dios, que usted dice, pasó un accidente al lado de mí y no llegó a mí. Llegaron a mí 1000 o 100 y ninguno a ningún lado me toparon. Porque Dios te cubrió. Pero tú dices, no vi. Yo pude escaparme porque soy experto, porque tengo experiencia, porque soy inteligente, porque conozco la ruta. Y no te diste cuenta que Dios mandó su ángel para guardarte. Los amigos de Daniel, para resumirlo rápido, los amigos de Daniel sabían que no importaba lo que fuera a pasar en el horno de fuego, ellos sabían que Dios era capaz. La cobertura de Dios es capaz de guardarte en medio de las circunstancias más difíciles que puedes estar atravesando. No pensar que, oh wow, ya llegó mi fin. No, entender de que Dios tiene cuidado, que Dios tiene cuidado de guardarte. Pero volvemos de nuevo. Moisés entendía que no podía moverse si Dios no iba con él. Pero hay algo maravilloso. A Noemí no le dijeron que se mueva. A Elimelech y a sus 2 hijos no le dijeron que se mueva. Llegó una hambruna y ellos se movieron. El resultado fue bonito. Bueno, porque trajeron a Ruth. Pero perdiste a tu esposo y a tus 2 hijos. Pero tú no eres Noemí. A lo mejor el propósito de Dios contigo no es que te muevas de Belén, casa de pan, porque no hay pan, para irte a Moab, donde hay perversidad. Si Dios no te ha enviado, es para que vean la otra cara de la moneda. Muy bien con Noemí, muy bien con Ruth. Tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú vayas, yo voy a ir. Ok, it's ok. Pero cuando Noemí llegó, le dijeron Mara. Le cambiaron el nombre. Es como una gente que tenga los ojos y le quitan uno, le dicen el tuerto. La mujer llegó en atribulación, llegó triste, porque ya no tiene con lo que se fue. Dios
Dios espera que nosotros nos movamos cuando Él nos mueva. Ella se movió por pan porque había escasez. Era más justificable que quizá usted se mueva porque le aumentan el sueldo a otro lugar. Pero la cuestión es, ¿está Dios de acuerdo con que te mueva? ¿Está Dios de acuerdo con que nos movamos? ¿Está Dios de acuerdo que nos alejemos de su presencia? Es lo que tenemos por conciencia de que realmente Dios es quien dirige nuestros pasos. Los judíos utilizan, ¿usted ha visto el gorro que no es gorro? La gorra que no es gorra. ¿Usted ha visto, no, verdad? Usted está como medio triste, yo estoy asustado. ¿Usted lo ha visto lo que usan los judíos ahí? Kippah. Miren, hermano, ellos usan eso, ¿no, verdad? Para la oración y tiene mucho significado. Pero yo escogí el que a mí me interesa. Ellos lo utilizan porque ellos entienden que ellos están conectados con Dios. Ellos lo utilizan porque ellos entienden que ellos están debajo de la presencia de Dios. Lo utilizan porque ellos entienden que todo lo que está debajo de la kippah le pertenece a Dios. Todo. Cuando digo todo, es todo. O sea, no es solamente lo que usted pueda entender o yo entender, querer darle al Señor. Todo lo que tú eres le pertenece a Dios. Y es maravilloso entender que dentro de todo esto está la inteligencia, los dones, los talentos, todo le pertenece al Señor. Pero ellos entendían esto. Para nosotros poder comprender de que nosotros estamos bajo la presencia de Dios, es nosotros comprender a quién nosotros le pertenecemos. Muchas veces buscan la forma de cómo dañar la identidad que el Señor nos ha dado. Y cuando nosotros realmente sabemos quiénes somos en el Señor, nosotros no nos dejamos mover por lo que sea. Ahora diga conmigo, segunda cobertura. Hablamos de la cobertura que es directamente de Dios. Amén. Esa cobertura de Dios que te guarda, que te protege, que te lleva al cielo. Amén, aleluya. Pero hay una segunda cobertura. La cobertura espiritual. Porque usted tiene un papá y una mamá que lo engendró. Pero cuando usted llega al Señor, usted ahora tiene su papá y su mamá y tiene otros padres que el Señor le ha otorgado. Ahora bien, usted puede decir, no, yo tengo mi pastor y tú mi pastor. Sí, cualquiera puede decir que tiene su pastor, pero tener un pastor y tener una cobertura son dos cosas diferentes. Solamente se mojaron los que estuvieron fuera de la sombrilla. That's it. Si nosotros no reconocemos a la autoridad, al pastor, como cobertura de Dios en nuestras vidas, estamos fuera de la sombrilla, aunque estemos en el mismo lugar. Reconocer que Dios fue quien lo puso ahí para que, para direccionarte, para guiarte, para ayudarte, nos pone a nosotros en el relieve de entender que cualquier cosa que quiera venir en contra de nosotros no nos va a golpear. Yo no sé si van a poner piano, pero eso suena chulísimo, hermano. De verdad, tú no te sientes solo, hermano, tú sabes, tú no lo forzas, aplauda, diga amén, aleluya, alabanza al Rey, amén. Nosotros sabemos que Pablo dijo de la siguiente manera, que Tito y Timoteo eran sus hijos verdaderos en la fe, lo que él engendró. Tú reconocer que tú eres hijo espiritual de tu pastor es tú reconocer la cobertura que hay en el pastor de parte de Dios en tu vida. No solamente, oh wow, tengo un pastor, no, es tú saber que tú tienes una cobertura a quien honras y por quien oras. A quien honras y por quien oras. Amén. Y sé que realmente es una batalla, porque a veces uno dice, no, porque yo tengo a mi papá que me engendró y ya. No, pero Dios nos ha puesto a nosotros padres espirituales para que nosotros tengamos a quien darle cuenta. Los pastores que están aquí y predicadores, cuando salen por ahí a predicar, yo estoy seguro que ellos pues dicen de dónde vienen, porque ellos tienen un pastor. Ellos saben realmente a quién ellos le deben esa honra. Pero el Salmo 133, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y porque allí envía Dios ¿qué? Y vida eterna. Ahora, manda la bendición y la vida eterna, la cual
desciende sobre la cabeza de Aarón. ¿No, verdad? Y cuando desciende la cabeza de Aarón, va corriendo por sus barbas. Por ejemplo, nuestro hermano Joismar, que tiene barba, gracias al Señor, me va a hacer el ejemplo. Venga para ese varón. Cae la bendición. La bendición no es que sube, cae. Y cuando la bendición cae, va corriendo por la barba. Y cuando corre por la barba, cae en la vestidura. Y cuando cae en la vestidura, ay, 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 si yo estoy cerca, ¿qué va a pasar? La unción que porta el hombre de Dios va a ¿qué? A llegarte. Quieres la bendición de Dios, pero no estás cerca del hombre de Dios. El acercarnos al hombre de Dios nos va a llevar a nosotros a que cuando Él se vaya, tú puedas arrebatar el manto. Tú puedas recibir esa doble porción. Y puedan decir, wow, pero mira, cuando predica se parece a su pastor. Y no fue que quizás lo copió, no es que escucha mucho su prédica nada más cuando viene aquí al culto, pero la unción se le pasó. Y cuando tú honras ese manto, cuando tú honras ese hombre de Dios, esa unción no, amado, no es para él. Esa unción se imparte donde quiera que él esté, a quienes reconozcan su autoridad. Al reconocer la autoridad de Dios en el hombre de Dios, tú eres partícipe. Algo se te pega. Y Dios está esperando que nosotros reconozcamos esa autoridad de Dios que está puesta en el hombre de Dios. El orar por nuestros pastores, el creer en la cobertura, el creer en la autoridad, el creer en el llamado que Dios depositó en ellos, nos hace a nosotros partícipes de lo que Dios tiene para la iglesia. No sé por qué aquí abajo se suena. Ay, que está para acá. Y eso nos lleva a nosotros a ese nivel. Pero cheque conmigo. Diga, tercera cobertura. Usted dirá, yo pensé que me iba a librar de esto, pero no es así. Si usted es papá, si usted es mamá, usted tiene debajo de usted hijos que dependen de usted. La palabra establece en Mateo, no recuerdo bien, que había un hombre que tenía un hijo lunático, un demonio, y él fue donde los discípulos para que lo liberaran. Ellos no podían porque le faltaban un par de días de ayuno más, estaban incompletos. No obstante, él fue sano, fue libre. Pero ¿quién fue a interceder por ese hijo lunático? Dígalo conmigo. Su papá. Si el papá no se mueve, es casi imposible que el vecino se mueva. Si no hay un entendimiento claro de la responsabilidad que hay en mí como papá, fácilmente mi hijo se me muere en la casa. La mujer sirofenicia tenía una hija endemoniada y se le acercó a Jesús pidiendo que la liberara. Esa mujer no le importó ser de otra región, no le importó quién era ella, solo le importó que había una necesidad en su hija y ella quería que fuera libre. Yo sé que tú, papá, mamá, que está aquí, ama a tu hijo y que te preocupa en el estado que puede estar en un momento determinado. La Biblia establece claro, si nosotros siendo padres sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, que nos piden pan y no le damos piedra, nos piden pescado y no le damos una serpiente, Dios es mayor. Dios es mayor a la hora de impartir, pero reconociendo claramente que hay alguien que tiene una necesidad clara y contundente. Ella se acercó. También lo hizo Jairo. Tenía una hija de 12 años. Completamente ya, nada más había que buscar la caja. Él se atrevió a acercarse a Jesús. Hubo inconveniente, hubo dificultad en el camino, pero no se detuvo porque había una necesidad en su casa. Y al moverse, Jesús
llegó a su casa y le resucitó a la hija. Jairo es un hombre responsable. Jairo, había una multitud que le antecedía. Jairo llegó primero que la mujer que tenía un flujo de sangre, pero aún así no se devolvió. Yo no sé, papá y mamá, si tú te estás devolviendo porque tú ves que la situación está un poquito difícil. Yo no sé, papá y mamá, si tú dices, yo no voy a continuar porque ya ese muchacho me tiene hasta aquí. Yo no sé, papá y mamá, si se te olvidó que tú eres su cobertura. No el vecino, no un tío, no un maestro de la escuela. Eres su cobertura. Y cuando te toca cubrir en oración por tu hijo, tú estás ¿qué? Intercediendo. Nada puede pasarle a un hijo que un padre no lo quiera. Me explico, porque tú me vas a decir a mí, Raúl, mi hija o mi hijo es más viejo que el tuyo, o sea, tengo más tiempo en experiencia que tú. Probablemente que sí. Ahora bien, usted ha tenido la experiencia de escuchar al padre que maldicen a sus hijos, ¿no, verdad? Esa maldición va directico al muchacho. Usted tiene un poder para bendecir a su hijo. Donde quiera que se encuentre, usted lo puede bendecir. Aunque ahora mismo esté ausente, usted declara la palabra de bendición sobre su hijo y esa va a llegar. Hay una autoridad en ti. Hay una autoridad en ti que cuando se abre tu boca comienza a fluir. Y esa bendición que se declara sobre ese muchacho llega a ¿qué? Al punto tal de que lo arropa. Hay testimonio de hijos. No sé si usted ha tenido ese testimonio. Yo no lo he tenido, pero yo he escuchado. Y yo estaba en un problema a las 12 de la noche o a la 1 y tuve un ataque, pero gracias a Dios que mi mamá oró por mí. Usted no ora por su hijo así como que el Señor lo mueve rápido para que usted ore. Y Dios lo mueve y lo sacude. ¿Para qué? Para que tu oración es tu intercesión. Dios quiere tú que tu intercesión. La mujer tsunamita, se le murió el hijo. Ella no habló ni siquiera con su marido. No habló con el marido, no habló con el criado, con nadie. Y el Señor, para rematar, no se lo reveló al profeta Eliseo. Pero ¿qué pasó aquí? El hijo volvió a la vida porque hubo una madre que no le importó que él estaba postrado en cama. Entendía claramente que él podía vivir. Yo no sé si tú crees que tu hijo no puede vivir. I don't know. No sé si tú estás pensando, no va a vivir porque tiene tanto tiempo llegando a la iglesia y nada de nada. Tanto tiempo en la iglesia y metió jugando Candy Crush. Tanto tiempo en la iglesia y no hace nada por encontrarse por Jesús. Y yo te puedo decir lo siguiente: no te detengas. La viuda no, la tsunamita, cuando llegó ante su esposo, ella tuvo mucho inconveniente. Ella pudo haber dado excusa para no llegar donde el profeta. Yo no sé cuáles son las excusas que podemos estar dando para no llegar al profeta. Yo no sé cuál es la excusa que nos están deteniendo para clamar por nuestros hijos que se nos están muriendo. Está ahí, ya están muertos los dos padres, Jairo y la tsunamita, vieron a sus hijos ya. Usted puede decir, ya yo no voy a clamar más, estoy cansada, estoy cansado. Pero Dios no está cansado. Cuando Él te diga a ti, no me clame porque estoy cansado de escucharte, suelte la oración. Pero al parecer Dios no le ha dicho eso a usted. Tu clamor va a provocar que tu hijo vuelva a la vida. Yo no sé si fue un dolor de cabeza, un tormento, un bullying, un ataque. Yo no sé qué fue lo que lo mató de conocer a Dios. Yo no sé qué fue lo que lo limitó para que no continúe en el camino. Pero cuando reconoces cuál es tu responsabilidad y cuál es mi responsabilidad, no nos detenemos. No nos detenemos.
Ana fue clara. Después de tanto llanto, el sacerdote decirle: ebria, digiere tu vino. Después de tanto tiempo recibir la burla de Penina, no se cansó de clamar. Pero algo maravilloso Ana hizo. Y es que Ana dijo: este lo voy a entregar al Señor. Tú estás a tiempo de entregarlo al Señor. Que tiene cédula, que ya está viejo, que está grande, que tiene barba, que está más fuerte que yo, que se llama. No importa. Es tu hijo y no deja de ser tu hijo. Ahorita te da nieto y sigue siendo tu hijo. Entrégalo al Señor. Entrégalo al Señor. No importa dónde se encuentre, viva debajo de tu techo o no. Dios espera que nosotros los depositemos. Nos va a llevar esto a nosotros a entender claramente la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos. Claramente. Yo tengo una suegra que tiene tanto testimonio, tanto cuento. Mire, hermanos, mi suegra me repite los cuentos. Hay veces que me le río porque me dieron risa. Y no voy a decir la otra vez que me río porque vale. Pero la vez que me río porque ya yo le escuché, no, ¿verdad? Pero como que algo como que me le puso una sopita. ¿Sabe lo que es una sopita, hermano? Usted no sabe, yo voy a tener que decirle. ¿Usted sabe lo que es una sopita, verdad? Se le dio su picantico. Yo, pero cuando me lo contó la primera vez no estaba así el cuento. De verdad, real. El cuento ahora tiene algo más. Pero yo lo escucho. Y en una de sus historias, que esa sí no me le ha puesto sopita, me la ha contado como 2 veces. Esa me marcó el corazón. Y yo, porque yo escuchando, le agrego, el Señor me agrega, yo le he puesto una prédica. Y resulta que mi suegra me cuenta lo siguiente. Tiene una sobrina que su papá había muerto. Y ella actuaba como que el papá no había muerto. Y en una visita de mis suegros a la casa, aleluya, en una visita de mis suegros a la casa, agarra y hace lo siguiente. Mientras ella está con una manifestación demoníaca, el espíritu habla a través de ella. ¿Y sabe qué dijo el espíritu? ¿Quieren saber? Usted no me convence. ¿Quieren saber? No, ustedes no están en esto. ¿Quieren saber de verdad? Le gusta el coro. Ok. Cuando el espíritu habló a través de ella, dijo: el papá no está aquí. Santo. Y dije: aquí hay una prédica. Significa que los demonios saben cuando papá no está. Y tú me vas a decir: pero papá está. Ser y estar no es lo mismo. Ser y estar no es lo mismo. Ay, y los demonios entran y juegan que sí o qué. Y el papá está, pero no es papá. Y cuando el espíritu habló a través de la sobrina, que dijo: papá no está, ya tú sabes, la guerra espiritual y los demonios tuvieron que salir. Y Dios me trajo esa situación a mi mente. Y yo dije: wow, esto nos dice a nosotros la gran responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros hijos en el mundo espiritual. A Job, ¿qué le dijeron? No. Satanás, deambulando, el Señor le preguntó: ¿qué haces? ¿No has visto a mi siervo Job? Cualquiera dice: Dios metió a Job en problemas. Realmente sí y no. Porque literalmente Satanás no viene a la tierra sino para zarandearla, para molestar. Y él le preguntó: ¿no has visto a mi siervo Job? Él no dijo: ¿no has visto a mi siervo Raúl? Porque quizás yo no iba al nivel de Job, literalmente entre nosotros. Y el Señor le preguntó: ¿no has visto a mi siervo Job? Sí, claro, yo no le meto mano en buen dominicano porque tú lo cubres. A tu hijo no le meten la mano porque tú lo cubres. No creas que tu oración, que quizás te duermes y hasta babeas durmiendo, no está haciendo efecto. Tu oración está llegando donde tiene que llegar. No permitas que creerte que tu oración no está llegando.
está haciendo un efecto. Si quitas la oración, se lo comen con yuca. Si ignoramos que nuestra oración tiene poder, va a pasar lo siguiente: nuestros hijos van a quedar descubiertos. Tu clamor, mi clamor, nuestra oración por nuestros hijos es lo que lo libra de la acechanza del enemigo. Usted tiene una agenda, ¿no, verdad? Usted tiene una agenda. Ya usted sabe lo que va a hacer mañana. Dios tiene una agenda. Satanás también tiene una agenda. Y en esa agenda no hay nada bueno contigo. Jeremías dice que los planes que Dios tiene con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, ¿no, verdad, Anita? No de mal, Él piensa bien de ti. Tiene un pensamiento bueno y también tiene planes contigo y tiene proyectos contigo. Pero el enemigo también. Y su proyecto es, ay, yo vine con mi sombrilla. Y el plan es eliminarte. El plan es hacerte la vida de cuadrito. Pero cuando nosotros reconocemos el poder de Dios en nuestras vidas, reconocemos que el Señor tiene un plan con nosotros. El plan del enemigo es frustrado por la oración de intercesión. Déselo, hermano, que es gratis, no se lo voy a cobrar. Amén, este es gratis. Este es gratis. Ahora, hermanos, usted clama por sus hijos, pero tenemos aquí a Jesús. ¿Qué Él hace? ¿Qué Él hace por nosotros? Ante el Padre. Tú tienes a alguien que intercede por ti también. Y si tú tienes a alguien que intercede por ti, te toca interceder por otro. Por cierto, línea de oración.